Historia natural y necesidad de tratamiento que presentará el doctor Rodríguez Lago del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Galdácano. Vamos, cuando quieras. Ahora. Vale. Buenos días, gracias por venir. Y en el trabajo nuestro, el objetivo principal era evaluar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal en sujetos asintomáticos. ¿Y esto por qué? Pues porque la mayoría de pacientes que se diagnostican de esta enfermedad se diagnostican en una fase ya sintomática e incluso aún así hay un retraso en el diagnóstico que se ha descrito en muchas poblaciones. La enfermedad no sabemos lo que ocurre antes del desarrollo de los síntomas y ha sido muy poco estudiada, y de lo poco que sabemos es que es posible que esa fase presintomática esté presente durante meses o incluso años antes de que dé la cara. Lo que se ha evaluado es que existen ciertos marcadores, los ASCA, ANCAS y diferentes marcadores, o sea, diferentes anticuerpos antimicrobianos que pueden aparecer años antes, incluso la PCR interleuquina 6 se ha observado, y hay algún estudio que incluso lo ha relacionado que se asocia a un mayor desarrollo de complicaciones de la enfermedad. La enfermedad preclínica se ha estudiado solo en Reino Unido y Corea, hay pocos estudios más, y se ha estudiado en población que se realiza exploraciones endoscópicas de rutina, de cribado, en población teóricamente sintomática. Digo teóricamente porque en estas poblaciones, por ejemplo en Reino Unido, hasta el 83% de los pacientes que se hacían esta exploración tenían síntomas en el momento de la prueba, por lo que la variabilidad de sujetos asintomáticos en ese diagnóstico varía mucho y no son tan fiables los estudios. Es por esto que nos planteamos el realizar el estudio en la población que se hace el cribado de cáncer de colon en nuestra comunidad, en País Vasco, y el objetivo era calcular cuántos pacientes se diagnosticaban de esta enfermedad, primero conocer el número y caracterizar la enfermedad en esta fase. Como objetivo secundario era describir qué necesidades de tratamiento y qué evolución clínica tenían a largo plazo. Para esto diseñamos un estudio retrospectivo en el que todos los pacientes, como ya sabréis, pues inicialmente se hacen, que durante el cribado se hacen un test de sangre oculta en heces con un punto de corte de 100 nanogramos mililitro, y lo que hicimos fue incluir, para intentar excluir a aquellos pacientes con inflamaciones inespecíficas, colitis que no podrían ser una enfermedad inflamatoria, aquellos que tenían una sospecha de enfermedad inflamatoria en la endoscopia, pero que luego tenían una confirmación histológica. Excluimos a todos aquellos que tenían pues un cultivo positivo o inflamación inespecífica en la biopsia. Con esto lo que pudimos recoger era una población diana de 586.700 pacientes, con lo que se realizaron finalmente 31.000 colonoscopias. De estas 31.000 colonoscopias encontramos, revisando en la base de datos del cribado, que 121 casos tenían sospecha de enfermedad inflamatoria confirmada histológicamente posteriormente. De estos 121 casos, lo que hicimos fue saber también cuántos tenían una sangre oculta hecha previamente, de los cuales el 21% tenían una sangre oculta hecha en los 2 años previos, que es el plazo estipulado en el protocolo. Lo que hicimos fue conocer el número de pacientes que tenían síntomas en el momento que acudieron a la consulta, y esto ocurrió de los 121 en 11 casos, y tenían síntomas que se habían iniciado poco antes de hacerse la colonoscopia, con diarreas, rectorragia, dolor y síntomas rectales. Evaluamos también el valor de la sangre oculta al diagnóstico, con lo que vimos que no había diferencias entre los diferentes tipos de enfermedad inflamatoria y, como podéis ver, pues había un predominio de exfumadores tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. Dentro de la endoscopia hecha el diagnóstico, la gran mayoría, el 98%, habían sido completas, y destacar que ileoscopia se había hecho en más de 2/3 de los pacientes con enfermedad de Crohn, ojalá hubiese sido el 100%, y en cambio la colitis ulcerosa se había realizado solo en el 23%. Como para destacar y de cara a un aspecto práctico también, vimos que entre un 24 y 38% de los pacientes con colitis ulcerosa tenían características endoscópicas atípicas. Esto quiere decir con preservación del recto o una afectación parcheada del resto del colon.
Durante el seguimiento teníamos datos de 103 pacientes y durante un seguimiento de 2 años. De los pacientes, excluyendo aquellos 11 que tenían síntomas al diagnóstico, excluyendo estos del estudio, encontramos que un 37% desarrollaban síntomas en este seguimiento, un poco más con colitis ulcerosa, y el desarrollo hasta los síntomas de forma global era relativamente precoz y era durante el primer año el 75% de los pacientes. Cuando evaluamos también si el valor de sangre oculta en heces se asociaba a un mayor o menor probabilidad de desarrollo de síntomas, encontramos que sí que había una tendencia a que aquellos que durante el seguimiento desarrollaban síntomas tenían mayor sangre oculta al diagnóstico, pero esto no alcanzaba la significación estadística. Los síntomas que desarrollaron durante el diagnóstico según el tipo de patología, pues de los 34, veis que lo más frecuente es la rectorragia y la diarrea. Dentro de la colitis ulcerosa era esto mismo, la rectorragia y la diarrea. En cambio, todos los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollaron diarrea y con una enfermedad inflamatoria inclasificada con rectorragia. Del global de pacientes, el 83% recibieron tratamiento, lo más habitual con mesalazina, y se puede observar que hay una progresión del tratamiento que suele ser la pauta habitual que manejamos, siendo precozmente la mesalazina, durante el primer año los corticoides, posteriormente las tiopurinas o metotrexato, y solo en 2 casos recibieron anti-TNF. 2 pacientes tuvieron que recibir una colectomía, uno por una masa que estenosaba colon transverso y que parecía una neoplasia, y resultó ser una masa de pseudopólipos en una enfermedad de Crohn, y el segundo por un adenocarcinoma sobre un pólipo. Lo que hicimos fue evaluar qué relación había entre el desarrollo de los síntomas y el momento de recibir el tratamiento en este 83% de pacientes que recibieron tratamiento. Entonces, lo que observamos es que en un subgrupo pequeño de 11 pacientes nunca recibieron tratamiento y se mantuvieron asintomáticos durante el seguimiento. Luego, el grupo más numeroso recibían tratamiento de forma precoz, pues en la primera consulta que iban se le ponía el tratamiento y se mantenían asintomáticos luego durante el seguimiento. Luego, en el grupo de abajo, que sería la continuación de este, recibían tratamiento, pero desarrollaban síntomas a pesar de haber recibido el tratamiento precozmente, y o había un subgrupo que precozmente, después de la colonoscopia, desarrollaban síntomas, y de estos, como era de esperar, todos recibían el tratamiento posteriormente. Con estos resultados concluimos que hemos observado un 0,39% de nuevos diagnósticos de enfermedad inflamatoria en las colonoscopias de cribado, que el diagnóstico más frecuente era de colitis ulcerosa, que hasta en 30% más o menos de estos pacientes van a tener características endoscópicas atípicas a lo que esperamos encontrar normalmente, que de los pacientes que diagnosticamos asintomáticamente van a desarrollar síntomas el 37% y algo mayor en la colitis ulcerosa, que esos niveles de sangre oculta en heces quizás nos podrían resultar de valor para el seguimiento, para poder predecir los que desarrollan síntomas con más frecuencia, y que la mayoría de pacientes desarrollan enfermedad sintomática durante el primer año. Gracias.